Una nueva edición de Acontecer Nacional por América Sport, un programa especial. Especial y emotivo va a ser este, porque bueno, uno tiene su familia que tuvo que ver con el ferrocarril, y vamos a charlar con alguien que es un ferroaficionado, como él se autodefine, que no es ferroviario, pero que tiene en todo el material ferroviario y en su vida el ferrocarril prendido, como quien dice. Vamos a charlar con Carmelo As, que vamos a charlar historias de ferrocarriles, historias de fierros de los ferrocarriles, de viajes, de muchas cosas. Aquí, en la localidad de Perú, en la provincia de La Pampa, en este hermoso lugar de la provincia de La Pampa. Lo escuchamos a Carmelo en este primer bloque. No soy ferroviario, por eso digo que soy ferroaficionado, porque muchos me dicen, no, usted es ferroviario, no. Yo digo que para ser ferroviario, primero, si digo que soy ferroviario, sería una falta de respeto para el ferroviario mismo, porque ferroviario se nace y se muere. Las personas que se jubilan como ferroviario son ferroviarios toda la vida, aún jubilados. Lo llevan en la sangre, ¿sí? Entonces, yo me considero una persona ferroaficionada que amo el ferrocarril. La verdad, lo que estás diciendo, mi viejo ferroviario, y tal cual. Hasta el último día, hablando de los trenes, por ahí cuando uno ha tenido la oportunidad de andar con algún tren como el tren de las nubes o algún otro, siempre hablando del ferrocarril. Lo llevan adentro. Sí. Y a veces uno que es familiar también, lleva el ferrocarril adentro, más allá que no sea ferroviario. Yo tengo una pasión por el ferrocarril a full hace más o menos 30 años. Pero de chico viajaba con mi madre, tenía problemas de salud y viajábamos en los famosos locales que unían todas las localidades. Yo era del sur de la provincia de Buenos Aires. Precisamente vivíamos en una colonia alemana que se llama Colonia Monte de la Plata, teníamos a la estación de Teniente Origone y viajamos a Bahía Blanca 3 veces por semana con mis hermanos a hacer compras cuando éramos chicos que íbamos a la escuela. ¿Ese tren venía del lado de Stroeder, de esa Correcto. zona, por la zona que vos estás hablando? Exacto, la famosa llamada Vía Patagones, que después obviamente cruza el puente ferretero y une la provincia de Río Negro, pero venía creo que salía de Patagones. El puente ese que está, el gran puente que está entre... El ferrocarretero. Exacto, entre Patagones y Viedma. Exacto, que en su época era levadizo. Tengo entendido que hay 3 puentes en el mundo como ese, y creo que el que está en la comarca de Viedma Patagones es el que en mejor condición está. Bueno, y contanos qué es lo que has hecho como ferroaficionado, porque has restaurado máquinas, zorra, juntás fierros, como quien dice, viejos para museo. Contanos un poco. Yo cuando viví en Bahía Blanca en la década de parte del 80 y el 90, obviamente esta pasión se fue acrecentando y empecé a contactarme con ferroviarios y andar sacando fotos en estaciones o filmando, así que empecé a juntar material. Me hice amigo de Néstor Varese, mecánico de Zorra, que en su momento fue personal de Ferrocarriles Argentinos, después pasó a Ferrobaires, y en una oportunidad me invita tenía que hacer un trabajo y me lleva a mí, me invitó a una autovía a ir a Pedro Luro, unos 110 kilómetros de Bahía Blanca por la vía Patagones. Entonces cuando veníamos charlando y surge la posibilidad, me dice, mirá, dice Carmelo, dice, yo soy tercera generación de ferroviarios, el ferrocarril para mí es todo, y dice, y vos que vos sos un ferroviario, me dice, porque no lo sos, pero lo practicás y lo llevás en la sangre. Ojalá muchos ferroviarios fueran como vos, porque obviamente es como todo, hay de todo y para todo. Entonces me dice, ¿por qué no restauramos una zorra? Yo tenía un hombre que había comprado, chatarrero, que había comprado material, obviamente obsoleto. Estamos hablando de la post-privatización, donde lamentablemente el ferrocarril perdió. Se venía menos y no se le daba la importancia ni la trascendencia y ni se preservaba muchísimo material histórico. Así que me dice, yo restauro el motor, restauramos una zorra, y vos te encargas del chasis y hacemos una travesía.
Y le digo, y por ejemplo, ¿cómo? ¿De dónde? Le digo, ¿a dónde iríamos? Dice, podríamos hacer Bahía Blanca, Bariloche. Unos cuantos kilómetros. Y le digo, ¿vos me estás hablando en serio? Sí, sí, dice, más vale. Le digo, mirá que a mí me das manija, yo arranco enseguida. Y me dice, sí, sí, dale, 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 listo. Y bueno, y después de 1 año y medio, por distintas cuestiones, obviamente, el carné para andar en zorra, todo habilitado, personal ferroviario, hablamos con la gente en ese momento de Cefepa, hoy es Tren Patagónico, y como él estaba en la empresa Ferrobaire, tenían la concesión de Bahía Blanca a Carmen de Patagones, los permisos estaban. Y bueno, y así lo hicimos. En enero del 2003 nos fuimos de Bahía a Bariloche, recorrimos 1124 kilómetros de ida y después volvimos de Viedma andando hasta Bahía Blanca, 282 kilómetros más, en 7 días de travesía. ¿Cómo fue esa travesía? Porque me imagino 1124 kilómetros, han hecho paradas, bueno, recarga de combustible, llevarían por supuesto, supongo algunos bidones también por las extensiones, ¿no es cierto?, de la zona. Si bien era verano, me dijiste enero, sí. Las temperaturas también, los vientos, creo que se habrán encontrado con muchas dificultades también. Dificultades, sí, podría llamar alguna dificultad, pero lo que más se sufría era el calor. Y no nos olvidemos que andábamos en una zorrita original del ferrocarril con un motor que tiene entre 5 a 7 HP, un motor de 2 tiempos, a magneto, carburador, había que abrirle la mariposa para que entre nafta y después no cualquiera la puede manejar, tiene que estar muy, muy canchero, por llamarlo así. Pero cuando uno hace algo con pasión no hay obstáculos, ¿sí? Y siempre las cosas cuando se hacen con amor salen. Entonces hacíamos un promedio de 200 kilómetros por día, que es una locura. Y te explico por qué. Una zorrita o velocípedo, como se denomina en el ambiente ferroviario, normalmente se anda entre 18 a 25 kilómetros por hora. Así que nosotros andamos 8 o 10 horas arriba de la zorra. Por ahí encontramos algún paraje, algo como para parar a tomar mate, sacábamos una nafe a cartucho, tomamos mate. En ese momento yo era fumador, así que me fumaba 1 o 2 cigarros y seguíamos. Así que así recorrimos la llegada a Bariloche, que fue muy, muy, muy emotiva, y obviamente habíamos salido en todos los medios de difusión porque el objetivo de nuestro viaje era llamar la atención, porque se había levantado el servicio hacía muchos años de Bahía Blanca a Carmen de Patagones, o sea que no había conexión de la provincia de Buenos Aires con la de Río Negro. El tren llegaba de Plaza Constitución a Bahía Blanca. Y después había que tomarse un micro para continuar a Bahía Blanca. Y antes el tren el famoso local era ese, ¿no? También existía. No, ese era ahora no me acuerdo, creo que era el Arrayán, o el Arrayanes. El Arrayanes. Iba a Bariloche, Constitución Bariloche. Y paraba en 5 o 6 estaciones en todo el recorrido. Y bueno, después de 4 meses el Ferrobaire puso un servicio semanal. Y obviamente la gente viajaba, porque no nos olvidemos que es el medio de transporte más económico. También tenemos que hacer una salvedad. El tren de pasajeros siempre da pérdida, pero subvencionan las cargas, porque con el transporte ferroviario de carga no se puede competir. ¿Sabés cuánto pagan de impuesto las pymes industriales en La Pampa? 0. Apostamos a la generación y al sostenimiento del empleo, ofreciendo créditos fiscales por el monto total que empleadas y empleados cobran. Menos impuestos para más trabajo. La Pampa, Gobierno en acción. Se vende negocio, más de 10 años en el rubro. Tienda, pañalera, zapatería, juguetes, mobiliario completo, maniquíes, percheros, estanterías, mostradores, listo para instalar y trabajar. Solo interesados reales, comunicarse al 2994 24 84 04. Segundo bloque de Acontecer Nacional por América Sport. Seguimos charlando de ferrocarriles, de vías muertas lamentablemente en muchos casos. Seguimos con Carmelo Aj. Lo escuchamos, no perdamos más tiempo. Escuchémoslo a él. Se está construyendo un gasoducto, el Néstor Kirchner actualmente, y veíamos que los camiones vienen con 4 caños por el peso. Por la dimensión de lo mismo. Exacto. ¿Cuánto significaría traerlos en tren?
cuánto menos, ¿no? Precisamente un poco hablando de lo que vos decís en cuanto a los costos de la carga, ¿no? Sí, aparte hay mucha gente que me dice, yo tengo muchos amigos que son camioneros, pero hay mucha gente, ellos conocen mi situación y saben que yo soy un apasionado de esto, y me dicen, pero vos estás en contra del camión, vos no querés que anden los camiones. No, 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 no. A ver, tenemos una geografía en la Argentina que es única, donde podemos trabajar todos en conjunto, ¿sí? Simplemente hay que ponerse de acuerdo los camioneros con el sistema ferroviario. Es más, yo le diría que sería mucho más operativos, inclusive hasta los camiones mismos, ¿sí? Y no habría pérdida. Por mucho dice, no, cuando menos camiones hayan, hay gente que va a quedar desocupada. No, no. Es una cuestión justamente de logística y bueno, y si no hay que copiar los otros países. Estados Unidos llevan en semis, ¿cómo se llama? En las chatas, llevan los semis de una ciudad a otra, de un extremo al otro, un estado a otro, y ahí hay otro tráiler, otro camión que lo engancha y se lleva el tráiler. A ver, yo he visto en España trenes completos saliendo de las fábricas de autos. Totalmente. Como nosotros vemos los que le llamamos mosquito acá con los autos, trenes completos saliendo con autos de las fábricas. Es una cuestión de logística, o sea, vuelvo a insistir, es inconcebible que haya miles de kilómetros de vía donde hay una ruta que pase a la par. Vuelvo a insistir, los camiones van a seguir andando. Es cuestión de no una guerra tren-camión, no, todo lo contrario. Es mi punto de vista, ¿no? De ahí pasamos a cuestiones políticas, sindicales, que bueno, cada cual tiene sus intereses y bueno. Y es otro tema. Y no también. soy una persona autorizada para hablar al respecto. Lo voy a decir de una manera, pero no despectiva. ¿Apareciste en Perú? ¿Cómo es eso de Villarino, si no me equivoco? Exacto. Ahí sí, estabas vos, que me vas a contar y restauraste una máquina también. Sí, sí. También vamos a hablar de eso. Pero bueno, nos venimos hasta Perú. Sí, obviamente. Perú, a mí La Pampa siempre, no me preguntes por qué, pero siempre me atrapó. A mí el Caldén y el Monte Pampeano me pueden. Y como te decía hace un rato, vine juntando materiales, inclusive materiales de empresas ferroviarias que con el viaje que hicimos, que después hicimos otro viaje con otros muchachos de Viedma a Bariloche en el 2018, saben de mi pasión y bueno, había material que, o sea, en su momento se tiraba la chatarra que por ahí servía y me lo daban, dice, tomá Carmelo, yo sé que esto a vos le vas a dar utilidad. Por lo menos preservemos parte de la historia ferroviaria. Y obviamente yo soy un enamorado de los vehículos pequeños de vía, ¿sí? Tengo la Zorra, obviamente, con todo esto va de la mano de la familia, porque si no fuera por mi señora Daniela y mis hijos, Antonella, Florencia, Laura, Héctor, esto no se podría hacer, porque la familia también me acompaña, si no yo hoy no estaría en Perú, ¿sí? Porque no es por desprestigiar donde estoy, al contrario, estoy feliz de estar acá, pero una mujer tiene que acompañar a su marido en el lugar geográfico donde estamos, una población muy chiquitita. Pero estás viviendo en la estación, que es lo que te gusta. Obviamente, digamos, la frutillita del postre. Se me ocurre, por ejemplo, qué lindo sería una autovía. Aquello, por ahí hay gente que va a decir, escuchar el programa y decir que es una autovía, ¿no es cierto? Pero bueno, nos delata un poco la edad también, y ahora vos vas a contar que es una autovía. O, por ejemplo, los viejos, digo yo, por los años que tienen un coche comedor para poner un restaurante acá en Perú, sobre la vía segunda, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, una autovía sería algo muy lindo para exhibir o hacer pequeños paseos, porque hacer un vehículo cubierto, ¿sí? Que una capacidad entre 8 a 10, 12 personas se puede adaptar, es doble comando, entonces usted llega a cierta cantidad de kilómetros y tiene un inversor de marcha, lo único que tiene que cambiar, porque tiene doble comando, o sea que tiene doble tablero, con un inversor de marcha usted lo único que hace es le saca los pedales de freno y embrague, y el acelerador y la palanca de cambio, y se pone del otro lado y arranca para el otro lado. Entonces sí sería lo ideal. Y también para preservarlo porque no quedan muchos. Y bueno, uno estando en el ambiente ferroviario sabe que hay en varias localidades, hay varios, pero lamentablemente están
muy depredado, ¿no? Lamentablemente la idiosincrasia del argentino es, a ver, no generalizo, pero no tenemos la conducta de la preservación, ¿sí? De conservar parte de nuestra historia, ¿no es cierto? Yo siempre hago hincapié de que si se levantan nuestros abuelos, bisabuelos con el sacrificio que hicieron, donde no tenían las medidas de seguridad, andaban en alpargata, no existían las fajas, no existían las fajas negras como usaban antes los abuelos, por una cuestión de cintura. Con muy poca tecnología hicieron obras faraónicas y nosotros con toda la tecnología al alcance de la mano ni siquiera lo pudimos mantener. No solo eso, no mantenerlo, sino que lo estamos depredando. Hablamos de un coche dormitorio, de un coche comedor, que la gente los utilizaba. Sí, sí. Y a ver, y el coche dormitorio era casi un lujo para personas de un poder adquisitivo más que importante. Sí, sí. No nos olvidemos que en las épocas estamos hablando de la década del 40, el 50, la época todavía del vapor, cuando recién empezaban a entrar las primeras locomotoras diésel, ser un maquinista era como ser un piloto de alguna aerolínea, ¿sí? Tenía un estatus muy importante. Y bueno, y los coches dormitorio en su momento era un lujo total. Bueno, en cualquier parte del mundo hoy tienen unos coches dormitorios espectaculares. Y los comedores, bueno, ni hablar. Y conseguir algo para hacer acá un café temático, un restaurante, no sé, hacer una tabla de picadas, o poder quedarse, que ahora, si Dios quiere, pronto vamos a tener el hotel en Perú. Entonces, son cosas muy importantes. Y te quiero aclarar algo, que todo esto se lo debemos a Roberto y a Lucy. Y vamos cerrando esta nueva edición de Acontecer Nacional por América Sport. Nos despedimos desde Perú con el agradecimiento, como siempre, a Luz y Roberto, que cada vez que hay algún evento en Perú, estamos cubriéndolo. Hoy vinimos a charlar con Carmelo, que nos llenó de ferrocarriles, nos llenó de fierro, aquello que nos gusta, aquellos que tenemos siempre el recuerdo del ferrocarril. Así nos despedimos de una nueva edición de Acontecer Nacional por América Sport. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias. Bueno, y se apunta a un museo ferroviario en la localidad, sumado a lo que vos decís del hotel, a los paseos, a todo lo que se pueda hacer, y eso sí que es sostener la historia y que la gente pueda verla, ¿no? Sí, sí, por eso vuelvo a insistir, si no fuera por el apoyo de ellos, de la familia de ellos, de Roberto y Lucy, esto no, nosotros con mi señora, obviamente, más allá de tener el material, no lo podríamos hacer, porque obviamente no es una gran cantidad de dinero, pero para una persona común y corriente, en el caso mío de mi familia, que somos una clase trabajadora, se requiere de un recurso económico que por ahí no está al alcance nuestro. Así que si Dios quiere ya empezamos a restaurar parte del frente, como ustedes lo pueden apreciar, y queremos seguir y queremos dejar la estación como en las mejores épocas. Y obviamente en la oficina del jefe y en la sala de espera, si Dios quiere para la primavera vamos a tener inaugurado un museo, diría un 90% relacionado con el ambiente ferroviario, ¿no es cierto? Volviendo, uno se acuerda de recuerdos y que seguramente a vos te ha pasado también, el tema, y para explicarle precisamente a los más jóvenes, a los nietos, el tema del telégrafo, ¿no? Yo veía muchas veces mi viejo comunicándose por telégrafo y riéndose. Andás a ver lo que se estaban diciendo con el otro que estaba del otro lado, ¿no? Con 2 puntos y raya, porque me acuerdo que ese era como la base de la comunicación, ¿no? No era... hoy es, no sé, es más, hay gente un poco más chica que yo que no lo conoce, no tiene ni idea, no sabe lo que es un telégrafo. Pero otra de las cosas que también le daban su jerarquía dentro del ambiente ferroviario, ser telegrafista
no cualquiera lo era, porque había que estudiar y bueno, un puntito, una línea mal puesta podía ser un error. No nos olvidemos que durante muchos años la comunicación netamente y el tráfico era por telégrafo. A ver, los telegramas los mandaban por telégrafo, o sea, venía alguien, mi viejo tenía el correo también en el lugar, y mandaban el telegrama, todo lo que decía el telegrama iba por telégrafo. Exacto, y había, o sea, en el caso tu padre lo recibía y tenía que ir anotando en el telegrama para quién iba dirigido y tenía que ponerlo de puño y letra, o sea que... no admitía errores porque no, el obviamente. Telegrama en esa época era una carta documento de hoy, Totalmente, una cosa así. Totalmente, sí. Uno que tiene la suerte de andar por muchos lados, ¿cuánto material hay tirado? Sí, mucho material tirado y es una pena porque, vuelvo a insistir, yo veo, por ejemplo, locomotoras vaporeras muy importantes en monumentos que normalmente se les llaman monumento maceta porque son muestras estáticas, obviamente, pero al aire libre, a la intemperie. Lo menos que se le tiene que hacer bien prolijo es una especie de tinglado, ¿sí? Una buena preservación. Porque ese material se pierde y no lo recuperamos más. Entonces, hay muchas instituciones, muchas asociaciones que están trabajando al respecto. Esto va de la mano con la cuestión política. Tenemos que cambiar un poco la mentalidad y darle un poco más de importancia a este tipo de cosas, porque uno no está haciendo otra cosa en cierta forma que homenajear a nuestros antepasados que tanto sacrificio hicieron justamente en el ferrocarril, porque un tendido de vía hoy con las herramientas no hay problema, pero en aquel entonces... Con GPS, con todo, hoy en día. La cartografía cuando se hacían los grandes terraplenes, que había una diferencia en cañadones, se hacían a pala, carretilla, palas de buey, burro, caballo. Pero fíjate un detalle, nunca se inundó una vía hasta que empezaron a hacer otra infraestructura alrededor, que fueron rutas, que fueron otros canales, otras Exacto. cosas. Nunca se inundó una vía hecha, en este caso era por los ingleses, por las que yo conozco, diríamos otra, la dirían otro, pero nunca se inundó una vía. Bueno, esta estación fue inaugurada en 1904, no tiene una fisura, tiene fisuras lógicas de más de 100 años. De cero mantenimiento, pero estamos hablando que tiene 119 años. Y con muy poquito... Y qué fresquita para dormir en verano. No, completamente. Pues sabés que te voy a contar algo más, ya que estamos, y hablando de preservación. El año pasado estuve en Asunción, en Paraguay, y está muy bien preservado un vagón que era del presidente de la Nación. Y en ese vagón viajó a Buenos Aires en un momento a una reunión, nos contaron ahí, la gente está turísticamente para que se vea. No, lo que era, también te trasladás 100 años atrás, y lo que era ese vagón de madera, pero cómo estaba preparado, con cama, con una cama doble, realmente espectacular, para verlo, realmente para verlo. Bueno, acá en Tucumán, en Tafí, se fabricaban vagones. Si alguien conoce la Quinta de San Vicente, donde está el tren de... no la conozco, pero sí. Bueno, son unos vagones que se fabricaron acá, creo que en 1912, preciosos. Bueno, justamente son vagones presidenciales, así que, fantástico, una construcción, una delicadeza, una finura que es un sueño. Después vamos a charlar, seguramente cuando estén las piezas del museo nos va a ir explicando cada cosa lo que es, porque algunos por la edad lo conocemos, pero mucha gente seguramente que no. Bueno, tengo que agradecer a mucha gente que, enterándose de lo que nosotros estamos haciendo, nos está empezando a donar cosas para el museo. Cosas sencillas. El otro día me da un señor un candado inglés con la cadena que era de un galpón. Dice, lo único que no tengo la llave, pero bueno, le digo, no se haga problema. La gente va donando pequeñas cosas. Y bueno, estamos tratando de recuperar algún reloj de estación que obviamente no está, y obviamente la campana que también falta, que sería, yo diría, una de las partes fundamentales de la estación. La campana y el reloj era... esencial. Exacto. Y agradecer obviamente a Roberto y su familia. Roberto, la verdad que si no fuera por él y la familia, esto no lo hubiéramos podido concretar. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Un saludo grande a toda la gente de La Pampa y obviamente a todos los ferroaficionados y a los ferroviarios. Este es un homenaje para ellos.